sustrato le ponemos. Pero en esta parte de la curva que ya hay saturación, se saturaron las enzimas, es de orden 0. ¿Te acordás que orden 0 era? No importa cuánto aumentemos el reactivo, la velocidad no va a cambiar. O sea, la velocidad es constante y no depende del reactivo. Y después tenemos otros dos factores que me modifican a la velocidad con la que trabaja una enzima, y es a la temperatura que trabaja esa enzima y el pH del lugar en donde está esa enzima. El ambiente, digamos, ¿en qué ambiente está? Un ambiente caliente, un ambiente frío, la enzima no trabaja igual. La enzima es una molécula orgánica y se afecta con la temperatura y con el pH. Las curvas son muy parecidas, son dos como campanas. Entonces, ha pasado en exámenes, chicos, que tiraron una curva y los chicos no sabían si era pH o temperatura, porque realmente, si vos ves en las clases de aula, las curvas son iguales, una más flaca que la otra. Pero los profes, incluso un profe dijo, la que es más flaca es la de pH, pero ¿qué es eso de flaco y gordo? Si no tengo la otra curva, ¿cómo voy a comparar? ¿Cómo voy a saber? ¿Más flaca que quién? ¿Entendés? Entonces eso es un bolazo. En realidad la curva de temperatura está inclinada hacia la derecha, pero tampoco la muestran así ellos. Así que en ese examen, los profes al final consideraron correcto para esta curva, por ejemplo, que vos pongas temperatura o pH. ¿Sí? Cualquiera de las dos estaba correcta. Mira, la enzima acá, una curva que es como una campana, lo que me está mostrando es que a baja temperatura, esta es la línea de la temperatura, a baja temperatura la enzima no trabaja, no hay velocidad. Y después la velocidad sube con el aumento de la temperatura hasta un punto donde yo tengo la velocidad máxima. Acá trabaja re bien la enzima, ves que está la velocidad máxima. Y después cae otra vez la velocidad. Pero hay una zona, digamos, toda esta zona está buena, la velocidad, bastante alta, fíjate, y ese es el rango de temperatura óptima donde trabaja bien la enzima. ¿Sí? No te van a pedir a vos que marques esto ni nada por el estilo, pero tenés que saber que las enzimas trabajan bien a cierta temperatura. Pero por debajo de esa temperatura o por encima de esa temperatura, la enzima, como es una molécula orgánica, sufre un proceso que se llama desnaturalización. ¿Sí? Las proteínas se desnaturalizan, o sea, pierden su función cuando aumenta la temperatura y cuando baja la temperatura. Ahora, pregunta de examen, ¿cuál es la temperatura óptima de una enzima? Y es una pregunta un poquito mal hecha, porque a vos no te dicen en dónde está esa enzima. Si está en el humano, porque ustedes estudian esta parte de química del libro Antonio Blanco, que es un libro de medicina humana, bueno, la temperatura corporal del humano promedio es 36 grados, 37, ponele, todavía no es fiebre. Entonces la opción correcta es esa, 36, 37 grados, 35, ¿sí? Esa es la temperatura óptima para una enzima, ¿de dónde? Del humano. El perro, vos cuando después le midas la temperatura de distintos animales, vas a ver que algunos tienen 38 grados normalmente, pero bueno, se pone 35, 36, 37 porque estamos hablando de humanos. Pero a mí no me gusta esa pregunta porque las plantas también tienen enzimas. Y si yo tengo acá en mi habitación una planta, o en el patio tengo una planta, y capaz que en el patio esa planta está a 10 grados, y la enzima está trabajando a 10 grados. Entonces, bueno, consideremos que estamos hablando de un humano porque de ahí se estudia. Y el pH, fíjate que la curva de pH es muy parecida. O sea, esos son ejemplos. Estos los hice yo, ni siquiera son reales. Si vos te fijas en el libro, la curva de temperatura es un poquito más ancha, más volteada, pero ellos dibujan así horrible igual que yo puse acá. Entonces, ¿qué me muestra la curva de pH? Que las enzimas también, la velocidad de trabajo de la enzima también está influenciada por el pH. O sea, que si yo tengo una zona de pH donde anda bárbaro la enzima, ese pH se dice pH óptimo. Y ojo acá, que si yo subo el pH o bajo el pH, también se me desnaturaliza la enzima y no funciona. Entonces las enzimas funcionan bien en un pH. Por ejemplo, te preguntan, ¿cuál es el pH óptimo de una enzima del citosol? Si la enzima está trabajando en el citosol, el pH óptimo es el pH de la célula. ¿Cuál es el pH de la célula? 7,2, 7,3. Ese es el pH óptimo de una enzima de citosol. Y si me preguntan en sangre, lo mismo. El pH de la sangre es 7,2, 7,3. Y si me preguntan en otro lugar del cuerpo, y esperemos que no te lo pregunten, salvo que vos te quieras estudiar los pHs que hay en cada cavidad o líquido corporal.
Yo confío en que te van a preguntar de célula, 7,2, o de sangre, o plasma, que también es 7,2, 7,3, o te pueden preguntar de estómago, porque todos saben que el pH del estómago es ácido, 1, 2 de pH. Entonces, si me dicen, ¿a qué pH trabaja una enzima de estómago? Y yo voy a decir que a pH 1 o pH 2. ¿Qué hace, por ejemplo? ¿Qué le pasaría a una enzima del citosol de la célula si llega a caer en el pH del estómago? Me comí una ensalada. No, ponerle una ensalada no. Me comí un pedazo de carne que tiene células musculares, ¿sí? Y cayeron esas células en el estómago. Las enzimas de esas células musculares ya no van a trabajar porque el pH del estómago es 2 y ahí no pueden trabajar, ¿sí? Se desnaturalizan. Bueno, inhibición enzimática no está en mi apunte. Está el título y no puse nada más porque este es un tema de Química 2, pero encontré preguntas en los exámenes finales de Química 1 de inhibición enzimática. Recién vimos entonces que la actividad de las enzimas se puede modificar. Sí, se puede aumentar incluso la actividad de las enzimas, pero también se pueden inhibir. Yo puedo frenar una enzima. ¿Te acuerdas que te dije, los catalizadores aumentan la reacción, pero yo puedo también inhibirlas con inhibidores? Los inhibidores lo que hacen es disminuir la velocidad o incluso inactivar la velocidad de las enzimas. Hay dos tipos de inhibición, ¿sí? Una es reversible y la otra es irreversible. Y como lo dice la palabra, te vas dando cuenta. Reversible es cuando pasa algo que la enzima deja de trabajar o trabaja más despacito, pero después vuelve a la normalidad. Bueno, resulta que el inhibidor se dice que es reversible cuando se une a la enzima para inhibirla, pero de una manera débil, o sea, no covalente. ¿Bien? Y hay tres tipos de inhibición reversible. La competitiva, esta es la que preguntan, la no competitiva y la acompetitiva. Nosotros decimos que hay un inhibidor competitivo cuando es una sustancia que compite por el sitio activo de la enzima. Vos tenés una enzima que tiene un lugar para el sustrato. El inhibidor competitivo se parece, fíjate, se parece al sustrato, a este verde es el sustrato, este rosadito es el inhibidor competitivo, entra también en el sitio activo de la enzima, entonces como que la enzima se confunde, si entra ahí, trabaja con él, entonces es muy similar y compite. Entonces la velocidad de la enzima va a bajar, porque hay algo que no es el sustrato ahí adentro. Pero cuando se va el inhibidor competitivo, la enzima puede seguir trabajando con el sustrato. Ahora, la inhibición no competitiva es cuando el inhibidor no entra en el sitio activo del sustrato. El inhibidor no competitivo tiene un sitio distinto al sitio activo, se une en otro lugar de la enzima y lo que hace es modificar la forma de la enzima, modifica la forma del sitio activo, entonces ese sustrato ya no puede entrar y no puede haber reacción. ¿Sí? Entonces recuerden, estos dibujitos te ayudan un montón. Y la inhibición acompetitiva, el inhibidor acompetitivo, no es que se parece como el competitivo y se une al complejo enzima-sustrato. O sea, se puede unir a la enzima, o sea, se forma enzima más inhibidor, o se puede unir ya al complejo enzima-sustrato como acá en el dibujo. Y lo que hace es retrasa un poco la reacción, pero no le impide, porque ya está el sustrato metido ahí. Entonces, no impide la reacción, pero la hace un poco más lenta. La inhibición irreversible es permanente, se arruina para siempre la enzima. Entonces ya no se recupera más. Por ejemplo, inhibidores, los venenos organofosforados, que ya la mayoría están prohibidos, antes se usaban mucho en el campo, estos producían este tipo de inhibición en las enzimas. Bien, pregunta de examen, inhibición competitiva, ¿es irreversible? No, es reversible. ¿El inhibidor se une al complejo enzima-sustrato? No, no se une al complejo enzima-sustrato. ¿El inhibidor tiene estructura similar? Sí, es similar, por eso compite. Bueno, esto de enzimas alostéricas no lo vi en el final, chicos, no lo vi, no quiere decir que no te lo tomen en el oral, pero en ningún escrito lo vi solo en parciales. Hay algunas enzimas que se llaman enzimas alostéricas, porque son diferentes, son enzimas que regulan
las rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs, la glucólisis, o sea, son enzimas muy, muy importantes, porque me pueden activar una vía, o sea, hacer que esa vía funcione, o pueden frenarla, ¿sí? Es muy importante en el cuerpo que existan enzimas que hagan eso, porque si no yo estaría todo el tiempo haciendo ciclo de Krebs, por ejemplo, entonces, o no lo estaría haciendo. Entonces, es una forma de regular el metabolismo. Estas enzimas en general son enzimas que están formadas por más de una unidad proteica. Viste que acá te puse una raya para decir, mira, acá hay una unidad y acá hay otra unidad. O sea, en general son enzimas que tienen más de una unidad, y la curva de la velocidad de la enzima versus concentración de sustrato tiene una forma sigmoide, ¿sí? Esto significa sigmoide, esa formita así. No es como la que vimos antes nosotros, como la de KM, es parecida, pero bueno, eso fue pregunta de examen. Las enzimas alostéricas se obtiene una curva sigmoide. Bueno, estas enzimas lo que tienen es una estructura cuaternaria. O sea, estructura cuaternaria se llama cuando la enzima tiene más de una unidad. ¿Ves? Acá, por ejemplo, son 2 unidades. A veces pueden ser 3 o 4, pero se llama así estructura cuaternaria cuando es más de una unidad. Bueno, hay enzimas alostéricas que tienen un lugar especial que se llama sitio alostérico. También tienen el sitio activo, pero tienen un espacio especial. En ese lugar va a entrar una molécula que se llama ligando o modulador alostérico. Esa molécula, cuando entra, si es un ligando positivo, lo que va a hacer es que la enzima que no tenía disponible su sitio activo, ahora lo tiene disponible. Entonces quiere decir que este ligando positivo mejora la velocidad enzimática, ¿sí? Pero hay otros ligandos que son negativos, o ligando o efector alostérico, es lo mismo, negativo, se van a unir al sitio alostérico y van a cerrar el sitio activo, o sea, no lo van a dejar disponible, ¿ves? Entonces inhiben la función de la enzima. Por eso se llaman inhibidores alostéricos. Y a esto se llaman estimuladores alostéricos. Yo no creo que te pregunten eso en el oral. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Repetido y terminamos. Esas serían unas preguntas que encontré de parciales de años anteriores. ¿Bien? Ok, chicos, les mando las diapos, se las mando por privado a cada uno, voy a hacer una difusión, así no las pongo en el grupo, porque hay mucha gente en el grupo que no viene a las clases, así que bueno, me parece justo dárselas a ustedes. ¿Sí? Así que en un ratito se los mando. Gracias, Gracias, Eli. Eli. Nos vemos.